Pasó 8 minutos. Estábamos comentando con nuestros invitados fuera de cámaras que cuando ocurre la toma de la residencia del embajador japonés Alejandro Toledo, expresidente, era uno de los rehenes, y Javier Díaz Canseco también. Ellos fueron los primeros que salieron a leer un comunicado o un mensaje de los emerretistas, y no sé si ustedes recuerdan, pero Alejandro Toledo prefirió agarrar el megáfono y no leer la carta del MRTA, que sí la leyó Javier Díaz Canseco, ¿no es verdad? Bueno, en ese momento Alejandro Toledo era un ex candidato presidencial y un miembro conspicuo de la academia, y creo que el objetivo político de... ¿La academia, perdón? De la academia, en general, la universidad, ¿no? ESAN. Okay. El objetivo político de el MRTA era tener a personas vinculadas al gobierno de turno de Alberto Fujimori, por eso es que dejaron en libertad a algunas personas, ¿no? Sí, claro. Justamente hablando del tema de la residencia del embajador japonés, ¿ustedes no creen que el rescate de Chavín de Huántar, que supongo que consideran exitoso, debería ser también objeto de una conmemoración, Juan? Ya hay una conmemoración que es el 22 de abril, si no me equivoco, el 22 de abril, y se dio a partir de una ley que se dio en el año 2007, la conmemoración de los defensores de la democracia. Nosotros somos conscientes que fue un momento estelar de nuestras Fuerzas Armadas, de que si bien es cierto este evento fue contaminado por la presencia de ejecuciones extrajudiciales que están en proceso de investigación, esto no quita en absoluto el mérito a aquellas personas de nuestras Fuerzas Armadas que liberaron al país de un flagelo como los terroristas. Curioso que sigamos hablando de ejecuciones extrajudiciales en un país en el que no hay ejecuciones judiciales, porque no hay pena de muerte, ¿no? Pero seguimos diciendo ejecuciones extrajudiciales. Es un término un poco confuso. Beto, bueno, no confuso, es que no digamos, ¿hay ejecución judicial? No hay. No hay, pero entonces, ¿por qué había en todo caso? Tenemos que utilizar el lenguaje coloquial para que sea entendido por nuestros televidentes, ¿no? En el rescate de embajada, es cierto, lo ha señalado, hay dos personas que se convierten en voceros oficiosos del MRTA, Alejandro Toledo y Javier Díaz Canseco, el cual mereció un trato muy amical, muy amical de los terroristas, particularmente de Serpa, malvado de tu parte, no, y además el acuerdo era que regresaran. ¿En serio? Entonces ellos no regresaron, de ahí se fueron, y el único que se quedó fue el sacerdote, te acordarás, ¿no? Que prefirió quedarse con los rehenes hasta el final. Juan Julio Vich. El padre Vich. Entonces él sí dijo, y acá están sus declaraciones, me quedo. En los juicios, y aquí has tenido un comando, yo me acuerdo cuando estaba el comandante Rejas, dijo que la operación, una acción bélica, demoró 41 segundos, que no había tiempo y que en ningún momento ellos han visto que alguien se haya ejecutado. Fue una situación bélica. Luego se ha venido tejiendo esto, pero en el juicio ningún comando ha reconocido que haya habido acciones de este tipo. Se ha tratado de naturalizar una situación exitosa, una operación de comando, la más exitosa del mundo, que se estudia en las escuelas militares, se ha tratado de naturalizar con hechos justamente que se han presentado sobre esta situación. Y eso está en proceso, el juicio está llevándose a cabo en el Perú, por eso es que cambian justamente al agente del Estado, al procurador que había sido nombrado, el señor Azabache, porque ya emitió prejuicio de que se había matado a alguien por fuera del combate. Bueno, pero ¿qué estaban haciendo ahí los famosos gallinazos? Creo que también lo aclaró en el juicio el coronel Guamán, ¿no? Dijo que ellos filmaron y que en ningún momento han entrado con armas. Eso tendrá que verse en el juicio. Hay una foto que salió en la República que está armado, ¿eh? Pero justamente allí. Y permíteme aclarar una cosa más que ha hablado Juan Cheput cuando habla de narcotráfico. A pesar de que no se quiere reconocer, si tú revisas las estadísticas del narcotráfico, cuando viene Fujimori al gobierno, se encuentran 115.000 hectáreas de coca en el año 95. Se deja en 34.000. Y la capacidad productiva del país de 450 toneladas de cocaína se bajó a 120. El gobierno de Alejandro Toledo dejó en 55.000 las hectáreas de coca y la capacidad productiva del país en 280 toneladas de cocaína. El presidente Fujimori tiene cáncer, nunca ha tenido un certificado que diga que ha consumido. Eso es bueno que se sepa también. Pero sí ha tenido un narcoavión, ¿no? Porque el avión presidencial se utilizaba para llevar droga al exterior. Eso también el gobierno es otra de las falacias que se creó. Te voy a decir porque es una falacia,
porque si la interdicción funcionó, ya terminó el avión. Es que se pone nervioso cada vez que se toma ese tema. Por favor. Yo le pido a Alejandro que mantenga la calma. Es un hecho evidente, fáctico, comprobable, que el avión presidencial durante la época de Fujimori era enviado al extranjero con cargamentos de droga. El mismo Vaticano en varias oportunidades, antes de que le practicara torturas el señor Vladimiro Montesinos, lo aseguró y lo aseguró posteriormente. Entonces el narcotráfico ha estado íntimamente ligado al fujimorismo. Simplemente ¿por qué? Porque era el recurso pecuniario lo que le daba los fondos para que ellos a su vez empezaran a pagar periodistas, empresarios, políticos. Entonces ese es un tema pendiente que yo no he querido recordar ahora, pero ya que Alejandro ha tocado el tema, pero que definitivamente algún día tendremos que volver a discutir, porque yo sí creo de que el fujimorismo tiene que ser incorporado como fuerza política al debate nacional, y saludo su presencia democrática. Pero cuando ellos intentan seguir trayendo a colación una serie de mentiras, tratando de desprestigiar a Alejandro Toledo, se anula cualquier posibilidad de debate político. Bienvenido el fujimorismo en un proceso de transición y de reconciliación que necesitamos, pero el fujimorismo de Kenji Fujimori insultando, el fujimorismo de otros representantes del fujimorismo mintiendo, simplemente contamina un momento en el cual tenemos que mirar hacia adelante. ¿Cuál es el insulto, perdóname, cuál es el insulto que Kenji le ha dirigido al expresidente Toledo? Que no tiene autoridad moral, para plantear una propuesta como la que hemos hecho hace pocos días respecto a la conmemoración de un día contra el terrorismo. De repente la mejor respuesta a eso sería exhibir los éxitos del gobierno de Toledo en la lucha contra el terrorismo. ¿Cuáles fueron? Bueno, nosotros empezamos a fortalecer las bases que hubo en la zona del Guayabo y del BRAE. Empezamos un proceso de reconstitución de la moral de nuestras Fuerzas Armadas que quedaron vapuleadas luego de la década del fujimorismo. Se empezó a reconstruir institucionalidad a pesar de que no teníamos recursos. Entonces muchas veces los elementos intangibles que son necesarios en una primera etapa no se muestran, pero son necesarios para que de esa manera podamos empezar un camino más sostenido. Y el terrorismo no se puede crecer ante la democracia simplemente porque nos diferenciamos en autoridad moral, que es lo que nos pretende negar el congresista Fujimori. La autoridad moral no se manifiesta en hechos como asesinar con balazos en la nuca. La autoridad moral se manifiesta en juicio justo para que luego no vayan ante la Corte Interamericana. Bueno, la autoridad moral es un concepto bastante subjetivo, obviamente, bastante subjetivo. No, y bastante amplio sobre todo. Sí, la verdad que me sorprende y pienso que de repente Juan ha estado de embajador, porque las bases antiterroristas fueron cerradas en el gobierno de Toledo. La Fuerza Armada fue devastada en el gobierno de Toledo. Los MiG-29, los Sukhoi 25, todos estos equipamientos no recibieron mantenimiento. Y es más, un MiG-29 nuevo cayó en Chiclayo por la intransigencia del ministro en ese momento de Defensa, que lo obligó a volar. Entonces esos son hechos que son realidades y que me parece que las estás olvidando. Toledo vapuleó y maltrató a la Fuerza Armada, como lo hizo también la Comisión de la Bueno, ¿sabes por qué se cayó? Para que los televidentes recuerden, porque había una comisión, la comisión que investigaba los delitos cometidos durante el fujimorismo, y casualmente durante la década del fujimorismo se mintió diciendo de que se habían comprado repuestos para los MiG que nunca aparecieron. Entonces, obviamente, la forma como fue nuestra pobre Fuerza Armada devastada por la corrupción fujimorista, la colocó en un plano de debilidad. Pero volviendo al tema, yo creo de que tenemos que empezar a tratar en conjunto de qué manera podemos contribuir a que la memoria no se agote y más bien se recuerde y se avive en esos temas como de la lucha contra el terrorismo. Lo que ustedes han querido, digamos, con la propuesta de proponer Lucanamarca como una fecha es, digamos, algo similar a lo que se hace con el Día del Holocausto judío, es decir, es un día de recordación, pero es un día, digamos, de pesar, no es un día de júbilo. Y no solamente hay un día, está el Día del Holocausto, hay días en los cuales se conmemora la liberación de Auschwitz, etcétera, etcétera. O sea, hay un conjunto de días, pero lo que se pretende y se mantienen vivos e intactos para que la gente recuerde los horrores que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es en las democracias que no quieren repetir sus errores. Nosotros hemos visto con mucha pena cómo inclusive las muestras fotográficas son abandonadas luego de unos cuantos días y no hay suficiente difusión. Acá no es cuestión de irse contra algún grupo político en especial. Acá de lo que se trata es evitar que la juventud, las futuras generaciones, olviden un momento político en la historia del Perú que fue terrible en términos de atentados contra los derechos humanos. Y qué mejor que recordar una masacre, conmemorarla
para que de esa manera se vean los errores a los cuales son capaces de llegar movimientos fanáticos que lo único que buscan es tratar de llegar al poder a través de la destrucción del sentido de humanidad. Eso es lo que queremos evitar. Y el debate que se está dando mediáticamente, obviamente tiene que llegar al Congreso donde se determinará, no puede estar contaminado por insultos, porque lo que motiva a Perú Posible es algo superior, no olvidar, en momentos en los cuales se está olvidando. Y vemos una manifestación clara en el hecho de las 300.000 firmas del Movadef y de jóvenes fanatizados que defienden con propiedad desde el punto de vista teórico, ideológico, etcétera, etcétera, a pesar de poder estar equivocados, a un grupo en el cual creen. ¿Por qué? Porque no hay memoria. Entonces es necesario recordarlo. Alejandro, el exministro Daniel Mora ha admitido ayer que el gobierno de Toledo liberó a un grupo de terroristas obligados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cito lo que dice Perú 21. Indicó que esa organización instó al Estado a que se pusiera a tono con la legislación vigente, es decir, no fuera militar y no jueces sin rostro. ¿Consideras que esos dos cambios, esas dos modificaciones a lo que había sido la política antiterrorista fueron lesivos a la lucha contra este flagelo? No, por el contrario, fue una adaptación de la legislación peruana que permitió justamente que se derrote al terrorismo. Acuérdate que anteriormente los jueces que estaban amenazados, atemorizados, liberaban a los terroristas. Y lo explicó muy bien, mira, Lourdes Flores, el domingo en el programa de Enrique Castillo. Dijo, eso se ha tenido que respetar porque se adaptó. En Italia se llevó adelante y justamente permitió derrotar a las brigadas rojas. En España se llevó adelante y permitió controlar mucho el terrorismo, y sin embargo acá en el Perú, por mandatos de cortes ideologizadas, nos cambiaron la historia. Y muchos peruanos aceptaron que se reescriba la historia por fobias y odios al fujimorismo, que sí tuvo resultados y sí derrotó al terrorismo, por más que lo nieguen. Sin embargo, estas cortes nos pusieron indemnizaciones a los terroristas. Hemos indemnizado a Lori Berenson con $30.000, y la última que estaba en el presupuesto que presentó el ministro de Iguren para indemnizar a los terroristas chilenos. Eso fue justamente lo que mereció el repudio general y el rechazo, de que tengamos que indemnizar a sicarios que vinieron a matarnos. ¿Se sabe cuánto se ha gastado el Perú en indemnizar terroristas? 25 millones. Ahí está suma por suma, nombre por nombre, desde el gobierno de Toledo. Sí, pero no creo que haya sido solo en el gobierno de Toledo. Bueno, la mayoría ha sido en el gobierno del presidente Toledo. Por más que no lo quiera reconocer Juan, ahí justamente desde el inicio se pretendió reescribir la historia, que comienza con el gobierno de transición, con este señor Churniza, que visita, ahí están los audios, a Abimael Guzmán y lo trata de presidente Gonzalo. Y le dice, vamos a hacer la comisión de la verdad. Entonces ahí vamos a poder sacar adelante toda esta situación, y en la comisión de la verdad fatalmente no estuvo representado el fujimorismo, ni estuvo representada la Fuerza Armada. Solamente estuvo un octogenario general de la Fuerza Aérea que no tenía nada que ver en la lucha antiterrorista. Bueno, y sí un tremendo sesgo de izquierda, y lo reconocerá Juan, que toda esta gente hace Tapia, porque obviamente había un mandato de la Corte Interamericana. Bueno, da la impresión que la Corte Interamericana no gobierna, ¿no? No sino que nosotros no somos un país judicial, pues que sea la nosotros somos un país que está en un contexto, en un sistema internacional, y por lo tanto tenemos que obedecerlo, porque claro, pero las competencias, las atribuciones de la Corte parecen realmente... Lo que sucede es lo siguiente: si las cosas se hacen mal, o sea, obviamente tenemos que pagar las consecuencias de eso. En un primer instante, cuando hubo los jueces sin rostro, pues obviamente hay que ponernos en ese contexto, era lo más conveniente para el país, pero luego las cosas se fueron distorsionando, y lo mejor que se le puede hacer a un terrorista o a un acusado de terrorismo es simplemente plantear cosas equivocadamente, o sea, abusar en un juicio, porque de esa manera luego tiene los elementos para hacernos un juicio ante la Corte Interamericana. Por ejemplo, si el juicio de Alberto Fujimori no hubiera sido impecable, en esos momentos de repente ellos estarían, como el mismo abogado Nagasaki lo insinuó en una oportunidad, recurriendo a la Corte Interamericana. ¿Para qué? Para que se anulen los juicios. Entonces, por eso es importante hacer las cosas bien, para que de esa manera no se recurra a instancias internacionales y tengamos que pagar indemnizaciones. Y por otro lado, el decreto legislativo 927 que dio Alejandro Toledo fortaleció las condiciones contra los terroristas. Antes de eso, supongamos que era condenado a 12 meses, un terrorista podía salir en 4 meses, en un tercio.
el canje era por cada 2 días, un día de libertad. Con el decreto legislativo 927 pasó a ser 7 por 1. Y si un condenado tenía 12 años, recién a partir del 8º año podía pedir su libertad. Es decir, la situación se endureció. Y eso no lo digo yo, lo dice el decreto legislativo. Por eso yo lamento mucho que se apele tanto a la falsedad o a la desinformación para decir cosas que no son. Y desde ese punto de vista, este debate fomentado por el fujimorismo, y obviamente a partir de un decreto propuesto, de un proyecto de ley propuesto por Perú Posible, está ayudando a traer la verdad para que los ciudadanos saquen sus respectivas conclusiones. Ahora, que se peleen de la manera en que están peleando por un asunto como una fecha, pareciera que en realidad la fecha es el pretexto de un enfrentamiento con otras razones subalternas. La sensación que tiene, digamos, el televidente elector es, ok, ya, pero el 12 de septiembre, 31 de febrero, ¿por qué están peleando por eso? Lo he señalado, el escenario principal se omitió, justamente, que es el haber instruido tanto a los alumnos de escuelas como de universidades sobre la verdad de lo que pasó en el país. Eso no se ha hecho. Por eso es que te digo, Beto, se ha pretendido reescribir la historia y ha tenido que ser el evento de Chavín de Huántar, este mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que despierte de ya a la población y todos volquemos la mirada a lo que realmente ha acontecido en el país. Lo que estamos dando todos es estos hechos sucedidos nos han llevado a cambiar la historia. Alejandro, Juan, lo que estamos dando a los jóvenes que sigan Movadef es un maravilloso ejemplo de desunión y de cómo pelearse por la razón más buena. Por eso yo manifesté que... ¿Por qué sigue el Movadef? ¿Por qué sigue el Movadef? ¿Quién sacó la ley de apología? ¿Quién declaró inconstitucional la apología del terrorismo? ¿Quién? El Tribunal Constitucional, el año 2003, y por eso que a pesar de la acusación fiscal, de este fiscal Cuba Villanueva, los tribunales dicen, no, hay una ley superior, porque sí hay apología, pues cuando habla de movimiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, y la apología es cuando tú justamente ensalzas la acción de algún miembro del terrorismo. Ya no existe. Entonces no existe, pues. Pero entonces, como también el gobierno de Toledo, por más que Juan diga que no, sí, el terrorismo no tenía beneficios penitenciarios. La Corte mandó que se cierre el penal de Yanamayo, que justamente era una zona donde te permitía ya tener un control riguroso de los terroristas y de las bandas del Callao, las bandas, este grupo de bandas que se mandaba a Yanamayo. La Corte dijo cierre y se cerró Yanamayo. Bien, el tiempo nos ha vencido. Muchas gracias a ambos por haber venido esta mañana. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Se abre los ojos.